¿Cómo están, jóvenes? El día de hoy vamos a desarrollar lo que es la sustitución electrofílica. Para empezar, vamos a hacer una breve introducción en la cual vamos a poder mencionar que la sustitución electrofílica aromática es una reacción de la química orgánica en la cual un átomo de hidrógeno que está unido a un grupo aromático es sustituido por un grupo electrófilo. Evidentemente estas reacciones son importantes en el área de la química orgánica y pues radica ahí su importancia porque en las industrias también las utilizan bastante. Acá podemos observar las reacciones que vamos a llevar a cabo. Este es el grupo benceno y el electrófilo va a atacar y va a haber una sustitución del hidrógeno donde se va a incorporar el electrófilo. Este tipo de reacciones que son bastante importantes se lleva a cabo, como habíamos mencionado. El benceno va a ser atacado por el grupo electrófilo, que en este caso está representando con la letra E, que está unido a un componente A, que para llevarse a cabo la reacción el hidrógeno va a ser sustituido por el electrófilo. Se puede clasificar de 5 maneras esta sustitución electrofílica, en las cuales vamos a poder observar la halogenación bajo estas condiciones, la nitración bajo estas condiciones, la sulfonación en medio de ácido sulfúrico con trióxido de azufre, la alquilación de Friedel-Crafts y la acilación de Friedel-Crafts. A continuación vamos a hacer un detallado de cada una de estas reacciones y el mecanismo que sucede. Un ejemplo en el cual podemos observar la sustitución aromática electrofílica es a través de la síntesis de la hormona tiroxina, que a través de varias reacciones la tirosina, que es un aminoácido dietético, se va a transformar en tiroxina. Es una aplicación bastante fehaciente en la cual se puede observar qué es lo que ocurre con una reacción de sustitución aromática electrofílica. El mecanismo que sucede de una reacción de sustitución es importante mencionarlo, pero antes resaltar lo que ocurre con un alqueno, porque el alqueno tiene en principio un doble enlace, al igual que el aromático. El aromático tiene dobles enlaces alternados. Sin embargo, ¿qué es lo que observamos cuando sucede en una reacción con un alqueno? El alqueno, que tiene el par de electrones pi, que está formando el doble enlace, va a atacar al hidrógeno, provocando que el bromo desaloje los electrones y se forme un carbocatión. Este carbocatión en la primera etapa es bastante inestable. Entonces lo que va a buscar es estabilizarse y se va a unir al bromuro que se ha generado para poder estabilizarse y se formará un producto de adición. Recalcamos que el alqueno con un electrófilo va a generar un producto de adición. En cambio, si analizamos el mecanismo de reacción para un aromático, vamos a poder observar que el par de electrones atrapa al electrófilo que tiene una densidad de carga positiva. Se va a generar un carbocatión en el ciclo. Este carbocatión se denomina ion arenio, que va a empezar a circular a través del ciclo, ¿no? Eventualmente va a estar situado en esta posición, después en esta y va a retornar nuevamente. Esta molécula, que vendría a ser una deslocalización del catión ciclohexanodihilo, es inestable. Entonces, en el segundo paso va a buscar su estabilidad con la aproximación para que el anión que se ha generado extraiga el hidrógeno y este ceda sus electrones para recomponer el doble enlace y la carga positiva se aliviane. Si vemos un diagrama de energía en el cual tenemos el avance de la reacción, podemos observar que la energía que se requiere para poder llegar al primer estado de transición
de la molécula es bastante grande. Esta molécula que se forma en estado de transición en una primera etapa se puede observar que consume bastante energía. A medida que transcurre la reacción, se observa que la energía para poder estabilizar el ion arenio es menor hasta que se obtenga como producto final la sustitución. Bien, ahora pasaremos a hacer el desarrollo y la explicación de cada una de las reacciones que podemos observar de la sustitución. Y el primero que tocamos es la halogenación del benceno. La halogenación del benceno principalmente se lleva a cabo con el bromo y con el cloro, en presencia de ácidos de Lewis. Los ácidos de Lewis que generalmente vamos a mencionar son el tricloruro de aluminio y el tricloruro férrico. Estos van a originar que en la molécula del benceno el hidrógeno que tenemos acá en uno de sus extremos o en uno de sus vértices sea sustituido por un halógeno, ¿no? La reacción para este primer caso generalmente es de un 90%. Para el caso del bromo es el 75%. No se olviden que acá mencionamos que debemos calentar, en cambio la primera reacción se lleva a cabo a 25 grados centígrados. El mecanismo como se realiza la reacción de halogenación es de la siguiente manera. El bromo molecular va a reaccionar con el tribromuro de hierro y se va a formar parcialmente un enlace entre esta molécula. Al formarse este enlace parcial va a generar una carga positiva y una carga negativa. La estabilización de esta carga negativa va a ser el segundo paso, en la cual el par de electrones del anillo bencénico ha de atrapar al bromo para que libere esa carga y se compense la carga positiva que tiene al unirse con el tribromuro de hierro. Entonces se va a generar el ion arenio. Este ion arenio sabemos que tiene un carbocatión que empieza a rotar a través del ciclo hasta buscar su estabilización, que en el tercer paso va a hacer lo siguiente. El bromo que está unido eventualmente al tribromuro de hierro ha de atrapar el hidrógeno para poder deslocalizar este par de electrones y se pueda compensar la carga positiva que se ha generado, produciéndose de esta manera la sustitución de halogenación. En el inciso B tenemos lo que es la nitración del benceno, donde para producirse la nitración es necesario hacer la reacción a través de la adición de ácido nítrico concentrado y ácido sulfúrico concentrado. La nitración consiste en sustituir un hidrógeno del anillo benceno por el grupo nitro. El ácido sulfúrico concentrado va a ser el que va a aumentar la velocidad porque está actuando como un catalizador y va a favorecer a que el ion nitronio, que es el que se va a sustituir, sea favorecido. Entonces, el mecanismo para la nitración del benceno se lleva a cabo a través de 4 etapas. La primera etapa, el ácido sulfúrico va a reaccionar con el ácido nítrico, en el cual se va a formar un ion de carga positiva debido a que el oxígeno del ácido nítrico va a atrapar, va a estirar el hidrógeno del ácido sulfúrico y se va a generar una carga parcialmente positiva con la salida de un sulfato ácido. En el segundo paso, el ion que se ha formado ha de compensar la carga, donde el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno y va a traer hacia sí el par de electrones, de tal manera que se va a formar una molécula de agua y consecuentemente el ion nitronio. Este ion nitronio en la tercera etapa se va a, como es una carga positiva, ha de generar al acercarse a la molécula del benceno que el par de electrones compense esta carga. Al compensar esta carga
va a generar dentro la molécula del benceno un carbocatión que empieza a rotar en la molécula. Esta parte nuevamente se repite, es el ion arenio que empieza a migrar la carga de un carbono a otro hasta buscar la estabilización. En el paso 4 podemos observar que la molécula de agua que se había generado anteriormente en el paso 2 ha de atrapar al hidrógeno que tenemos unido al carbono en el cual está el grupo nitro y va a extraer ese hidrógeno, de tal manera que el par de electrones ha de compensar la estabilización del ion arenio que se tenía para producirse finalmente la sustitución del hidrógeno por el grupo nitro y va a generar un medio ácido. En el inciso C tenemos la sulfonación del benceno. El benceno va a reaccionar con ácido sulfúrico fumante a temperatura ambiente. ¿Qué significa esto? El fumante es un ácido en el cual vamos a poder observar una mezcla de trióxido de azufre y ácido sulfúrico. Estos dos componentes van a generar que se produzca el producto que va a ser la sustitución del compuesto sulfonado, ¿no? ¿Es posible también hacer esta reacción solamente con ácido sulfúrico concentrado? Sí, pero tiene un bajo rendimiento y además se lleva a cabo muy lentamente. El mecanismo como sucede la sulfonación del benceno es como sigue. El ácido sulfúrico va a generar el trióxido de azufre más el ion hidrógeno más el sulfato ácido que este trióxido de azufre que se ha generado ha de aproximarse al benceno, donde se observa que el azufre del trióxido tiene una probabilidad de que se forme una carga positiva. Esta carga positiva va a ser atraída por el par de electrones que tiene el benceno y se va a formar un compuesto intermediario que contiene un catión, el ion arenio, ¿no? Este ion arenio, a través de varias resonancias, donde ya hemos visto en las anteriores reacciones, la carga positiva empieza a girar dentro de la molécula hasta que busque su estabilización en el tercer paso, donde el sulfato ácido ha de atacar al hidrógeno que tenemos acá unido al trióxido en el carbono del benceno para poder compensar la carga positiva que se había generado. Esta reacción es rápida, entonces vamos a tener la incorporación del del trióxido de azufre que se ha unido ya al anillo bencénico. Sin embargo, este tercer paso es todavía inestable. Esta inestabilidad se va a presentar en el cuarto paso, en el cual el oxígeno, que tiene pares de electrones libres y además está formando un enlace simple con el azufre, atrape un hidrógeno del ion hidrógeno. En consecuencia, para buscar la estabilidad, este oxígeno unido al hidrógeno va a generar nuestra sustitución de sulfonación con la consecuente formación también de agua. Después tenemos lo que es la alquilación de Friedel-Crafts, unas reacciones que han sido descubiertas en la década de 1870, en la cual los dos químicos Friedel y Kraft han generado la alquilación. Esta alquilación, de manera muy particular, es una reacción de un anillo aromático con un halogenuro de alquil, aprovechando un ácido de Lewis para poder generar la sustitución del hidrógeno por el radical o la cadena de carbonos. El mecanismo, como sucede la alquilación de Friedel-Crafts, podemos mencionar el primer paso, en el cual el halogenuro de alquil va a reaccionar con el tricloruro de aluminio. Se va a formar eventualmente un estado complejo de transición en el cual se está uniendo el cloro al aluminio y el cloro se está desprendiendo del radical que tenía.
¿no? Inmediatamente se forma un carbocatión, un carbono de carga positiva, que aprovechando esta carga positiva y la presencia del benceno en el segundo paso, va a atrapar esa carga positiva del anillo bencénico, y obviamente va a hacer que el hidrógeno que está unido en el mismo carbono donde se ha enlazado el radical, pues sea expulsado, para poder compensar la carga positiva del ion que se ha generado y se pueda estabilizar con la formación y la sustitución electrofílica que se ha sucedido a través del hidrógeno por un radical. Algunos otros casos en los cuales podemos mencionar la alquilación de Friedel-Crafts son con algunos alquenos. En los dos primeros casos vamos a mencionar alquenos, uno lineal y el otro un ciclo, en el cual se hace la reacción con el propeno en medio de ácido fluorhídrico. Se produce la sustitución del para formar el isopropilbenceno, que es el mismo que hemos visto acá, ¿no? El isopropilbenceno. Este isopropilbenceno se genera en 84%. Otra reacción en la cual podemos observar cómo actúa el alqueno es en este ciclo hexeno con ácido fluorhídrico. También podemos observar que se adiciona o se sustituye un hidrógeno por el ciclo, pero fíjense que el doble enlace ya desaparece. Y tenemos un caso más en el cual un ciclohexanol, como en este se observa, va a reaccionar con el benceno en medio de trifluoruro de boro a una temperatura de 60, produciendo también el ciclohexil benceno, que es parecida a la reacción anterior que se muestra. Y la última etapa en la cual vamos a poder observar la sustitución aromática electrofílica es la acilación de Friedel-Crafts, una reacción en la cual se produce cuando un grupo acilo de un compuesto que se llama así es sustituido a un hidrógeno del benceno. El grupo acilo es este compuesto que les muestro acá. Los más sobresalientes o los más comunes utilizados son el acetilo, que vendría a ser esta estructura, y también el grupo benzoilo, que vendría a ser esta estructura. No se olviden que esto es un enlace parcialmente que se va a formar, por eso se llama acilo. La reacción de acilación de Friedel-Crafts a menudo se lleva a cabo tratando el compuesto aromático con un haluro de acilo, como en este caso podemos observar el cloruro de acetilo en medio de tricloruro de aluminio. Va a hacer una sustitución del hidrógeno que tenemos acá, incorporando el grupo acilo. Este grupo acilo en esta molécula va a conformar lo que denominamos la acetofenona, que en algunos casos también se denomina metilfenilcetona en un 97% que se forma. Los cloruros de acilo también pueden ser llamados cloruros de ácido. Se preparan fácilmente tratando los ácidos carboxilos con cloruro de tionilo. El cloruro de tionilo reacciona, por ejemplo, acá con el ácido acético a 80 grados centígrados y se va a formar el cloruro de etanoilo o cloruro de acetilo también, que es el otro nombre. De igual manera podemos observar aquí el ácido benzoico con pentacloruro de fósforo, genera el cloruro de bencilo. Estos dos componentes son los que vamos a utilizar para hacer nuestra acilación de Friedel-Crafts. También podemos mencionar aquí que las acilaciones de Friedel-Crafts pueden realizarse a través de la reacción con un anhídrido de ácido carboxilo. El anhídrido de ácido carboxilo va a reaccionar con el benceno en medio de tricloruro de aluminio para producirse la acilación como en este caso, pero además la formación de un ácido orgánico. El mecanismo de la acilación es bastante largo, en el cual se va a dividir en 6 pasos fundamentales, siendo el primer paso el cloruro de acilo reacciona con el ácido
de Lewis, va a generar un enlace con densidad de carga positiva en el cloro y densidad de carga negativa en el aluminio. Esta molécula, que es inestable, para poder generar su estabilidad, va a generar que este cloro, que es más electronegativo y que en este momento aparece con una carga positiva, estire el par de electrones hacia él y se genera el ion acilio o acilo. Este ion acilio es un compuesto que entra en resonancia el oxígeno con el carbono, donde primeramente se ve la carga positiva en el oxígeno y después la carga positiva en el carbono. Este compuesto, que es un ion acilo y que es bastante reactivo, va a reaccionar en un tercer paso con el benceno para generar el ion arenio, donde eventualmente ya podemos observar que el acilo ya se ha unido al anillo bencénico. Esta estructura va a generar la migración resonante de la carga positiva a través del anillo bencénico. En el paso 4, el ion arenio reacciona con el tetracloruro de aluminio, haciendo que se extraiga el hidrógeno del anillo para poder estabilizar la carga positiva y se forme de manera eventual una parte de lo que es la acilación. En el siguiente paso, que es el paso 5, este ion que se ha formado ya con la sustitución, por la proximidad que tenemos y la concentración que está presente del tricloruro de aluminio, que es un ácido de Lewis, va a provocar que los electrones que están no enlazados del oxígeno se adjunten al aluminio, que tiene una densidad de carga eventualmente positiva. Esa carga positiva se traslada hacia el oxígeno y se forma un enlace que va a ser inestable. Este enlace, en presencia de moléculas de agua, se va a producir una sustitución por cada uno de los cloros y va a desprender el oxígeno, que va a retomar el par de electrones que había cedido para poder formar en el enlace, y se produzca la acilación completa con la formación del trióxido de aluminio y el ácido clorhídrico. Con este último mecanismo concluimos lo que es la sustitución electrofílica aromática, que de manera resumida lo habíamos mencionado a un inicio, ¿no? La halogenación, que se lleva a cabo principalmente entre el cloro y el bromo en presencia de un ácido de Lewis, la nitración, que se lleva a cabo en ácido sulfúrico con el ácido nítrico en concentraciones elevadas, la sulfonación, en la cual el trióxido de azufre en medio de ácido sulfúrico concentrado va a reaccionar, la alquilación de Friedel-Crafts, que es un halogenuro de alquil en medio de tricloruro de aluminio, y finalmente la acilación, que es la reacción del grupo acilo, de un cloruro de acilo, en medio del ácido de Lewis. Para mayor información, ustedes pueden investigar en la bibliografía que les adjunto, y espero que este resumen que les he presentado les sirva para su evaluación.